Terminó la universidad. Ya ella se queda con la batuta, porque hay un tipo de preguntar y ella se queda. Listo. Ahora, ¿cómo que ya, ya, listo, yo te confirmo. Ya mañana te confirmo. ¿Qué? Ajá, listo. Queda. Chao. ¿Quieres compartir? Voy a estar de las 4, dejo a mí, muy bien. Pero venga. ¿Con qué Ah, no, plata se compartir si nadie aplaude? la subdelegada, la subdelegada. Ya empecé con la chanchita. Nadie aplaude, ¿qué va a última hora? Ya empezó la clase, pero termina esta y nos votan. No, no sé. Ya pues ahorita he llegado. Claro, Y una gaseosa y un par de X. Julio va a poner todo. Bueno, te invito. Al librito. Miedo, Víctor. Vamos a hacer la bolsa. Como todavía no llega, por ahí debe estar hecho. Bien. Y después me llega la pega yo. Pregunta quién es una belleza ideal. Si no, ya yo invito a la pizza y ustedes pongan la gaseosa. No sé. Viene rápido, media hora viene. Ah, sí. Doctor, no hay que estar fijo ahí. Eso viene. Ya, bueno. Ok, o sea, con las justas vienen 10 a clase, como la otra vez, pues. Yo que entonces pedimos una de otra tamaño, 2, 4, 5. Si van seguro vendrá pero tarde. Y el Los que vienen tarde, nada, no quiero, pues vienen en un momento y se van. No sé. un par más de una pista de chota. Bien, pues. No quiero. Ok, Ay, no, pero la profesora es más chévere que yo. La mía, la profesora que me enseña, porque ella es bastante chévere, el puro ritmo. También profe, ¿no? Profe. ¿Qué te va a comprar? Alguien que se acordó a 4 grupos de 6. Está haciendo la pregunta. Sí. Al último ¿Qué grupo de
Es un grupo que creo que no tenía claro ese tema. Yo voy a tener que cerrarme el domingo y el lunes. No, sábado no, tengo que compartir el domingo y lunes. El martes la voy a fresquita y también a repartir la. Voy a pagar mi celular y el jueves. ¿Listo? No. Y contigo, no puedo. Voy a volver a soplar alto, yo creo. Desde el eco de los hacer eco. Sé que verdad es entonces. Casi clarísimo, lo bueno lo va a resolver. Última clase, porque el día martes 10, ¿no? Ya la hora. Todavía porque son 90 minutos. Te voy a dar 2 kilos de coco de cuidado, que puedan terminar. Entonces, si quiere decir que no han estudiado. Ya, vamos a hacer eso porque no va a alcanzar. Estamos en la sesión final. Y como tienen sus notas, ¿no? También considero que han venido, que llegan aunque sea duerme, pero bien. ¿No? Es tan importante. Este es mejor que no vinieron. ¿Ah? Ok, a ver, vamos a. No teníamos de ver reclamos el anterior, sí, el martes. ¿Hicimos contencioso o no hicimos? Sí, No llegamos hasta ahí. entonces. Sí, eso, bueno. En un momento llegamos a almorzar sobre dos temas que se vinculan, que tienen que ver con la infracción tributaria y el delito tributario. Hay 3 elementos que tienen delito y hay algunos elementos diferenciadores que se da entre infracción y delito tributario. Porque no es lo mismo. De hecho, hay una definición en el Código Tributario 164, que está en la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813. Tienen un mapa conceptual para que puedan ver las diferencias. Tienen elementos, los dos tienen 4 elementos,
pero tienen todos aspectos diferenciadores de lo que es un delito o una infracción tributaria. Ambos dentro del derecho sancionador. ¿Qué sancionador? Porque decimos que ¿cuáles son las tres facultades del Estado? La consciente estatal, Fiscalizador, que es el, ¿no? De sancionador, fiscalización, recaudador. recaudación y Sancionador. entonces el Estado es nación, poder, territorio, lo que establece ciertas normas prohibitivas. La Municipalidad de los Olivos también tiene sus normas y dice prohibido tirar la basura, multa, prohibido, etcétera, etcétera. El Código Penal son normas nacionales donde el Congreso recoge algunas conductas que tienen un reproche social y que requieren ser sancionadas cada vez con mayor rigurosidad porque la sociedad así lo exige y así se van legislando. Entonces, en ambos escenarios se vulnera una ley. La ley dice, prohibido hacer esto. Más de 400 artículos del Código Penal. Y Osinamín, Ocitran, SUNAT, y el COMI tienen normas sancionadoras también. No sé que está prohibido, porque hay que defender los derechos fundamentales y cuando se dañan los bienes jurídicos, entonces se sanciona. Dicho esto, estamos frente a un escenario que es cuando la ley no la cumple. ¿Qué dice acá? Van a ver cómo ver. ¿Qué más? No sé, nada. Celular, ¿qué más? Por primera Primera vez dice. ¿Qué más dice? Cuida tus objetos. Bueno, nadie fuma, ¿no? Pero alimentos. Entonces, es probable que quien incumpla esto, el reglamento que tiene la universidad establezca ciertas acciones, ciertas conductas. Me imagino para ustedes cómo, y luego las cosas más graves que serían, ¿qué pasa si alguien hace plagio? Primero, Ya no era el examen. no, pero en tu tesis, en tu curso de investigación, tesis 1, no sé cómo llaman los cursos de metodología, Información para la investigación. y empiezas a plagiar, empiezas a copiar textos y no los citas, manipulas el turno, no sé, y al final, pues, hay dos consecuencias en el tema de plagio, ¿no? Una es el penal. ¿Qué pasa cuando entonces estas normas son prohibitivas? Porque los derechos de uno terminan cuando comienza el derecho del otro, ¿cierto? Entonces estamos en derecho sancionado en materia tributaria. ¿En materia tributaria qué se protege? ¿Qué se protege en materia tributaria? ¿Ah? ¿Qué protege? ¿Cuál es la principal fuente de ingresos del Estado? ¿Cuánto se va de por año? ¿Cuánto? 78, 88, Estamos ya en 80.000 millones de soles. 80 y algo. ¿Cuánto es la evasión tributaria en tasa en renta? Más del 50%. ¿Qué hay más del 30%? Entonces, son delitos que se sancionan con penas altas. Antes había una pena atenuada. Se le robó. ¿Cómo va a ser atenuada si es el tributo? Sea parte o todo, está bien sancionado, bastante sancionado. Y la infracción tributaria, si Jimena no presenta los libros, se la lleva encadenada así, enmarrocada así. 36 meses pena privativa de libertad. ¿Cierto? Una multa será. Pues hay infracciones tributarias ante el Estado menor que tienen una infracción menor justamente. Y dicho todo esto, ¿cómo diferenciamos una infracción de un delito? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuáles son los elementos, características? ¿Qué los diferencia? Se las quedan así, igualitas, ¿sí? Así como se le pusieron a Paolo para hacer gol, igualita. ¿Ah? Así como se le pusieron a Fondo Mendoza hace 20 años. ¿Ah? Ojo. ¿Qué hacemos? Es el examen, ¿qué vas a hacer ahí? Te voy a dar 2 páginas para que respondas esa pregunta. Bien.
Pues la infracción de delito es ¿qué es el delito? ¿Qué es la infracción? Características. ¿Es lo mismo? No, infracción es ¿Qué es una infracción? ¿Sabes que aquí hay una pero infracción? no es. Se incluye por nivel de gravedad. Nivel de gravedad. Sí. El uno está con fiebre, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. El otro está con tos. El delito es más grave y la infracción es menos grave. Más grave y menos grave. ¿Y cómo mides la gravedad? ¿Por qué dices más grave y menos grave? ¿A qué se refiere? Es más grave, ¿ah? ¿Qué te hace pensar que... Proporcionar a los actos y también es la Ponme un ejemplo. la pena, Te por voy a ejemplo de una ejemplo, infracción. la Hay infracción 73, no puede ser 73 para mí. Mira, hay 73 infracciones. Dime una. Cuando no declaran No presentar su declaración jurada. la Cuando no se presenta una declaración jurada, declaración. es un omiso. Dicen, perdón, no ha declarado. Todos los meses se declara. Estás obligado a declarar. Que pagues es otra historia. Eso no es delito. La obligación formal es que declares. La sustancial es que del tributo formal es. Entonces, no presenta la declaración jurada. ¿Ok? ¿Has cumplido con la ley? Claro, la ley te exige que presentes, si no, está cumplido la ley. Entonces la ley se molesta y dice, vamos a sancionar a ellos que no presentó su declaración. Ha cumplido el con la ley. ¿Es grave o no es grave? No declaras. No es grave. poco. Poco grave. Sí, es. ¿Y cómo determinas qué es más grave o menos grave? Te voy a poner otro ejemplo. Proporcionalidad a las acciones. Por ejemplo, homicidio. El La grave homicidio sería- grave sí es grave. La grave sería cuando Un exhibes homicidio. facturas paralelas, cuando hay doble facturación. Pero eso ya es delito, ¿no? Eso es un delito. Y de la 73, una nomás te sabe. Una nomás. Esa es la más Y eso conocida. de los dos. Pero somos 8, ¿no? Una cada una. Uno cada uno, 73, ¿ah? No, estamos viendo la diferencia entre delito e infracción. Estamos yendo a los orígenes, ya. A los fundamentos. Ya, ok. La diferencia entre una infracción y un delito, decimos, ok, vamos a empezar a diferenciar. Entonces, no presentar una declaración jurada no significa que la primera la vayan a enmarrocar 5 policías, ¿no? Y la meten en una camioneta, así es, como el fiscal Peralta, ¿no? Por un prestazo de declaración jurada. ¿Va a pasar eso o no? Sería pues desproporcionado, ¿no? Porque lo que dice que hay proporcionalidad, no hay razonabilidad, que son los principios justamente del hecho sancionador. Tiene que haber una relación, proporción, ¿no? Entre la finalidad y lo que ha ocurrido. Entonces a veces dicen, no, pues por esto hacen a una tabla y establecen algún criterio. ¿Cuánto será por el omiso? Ya. Y empiezan a establecer sanciones de acuerdo a la OIT, ¿no es cierto? De acuerdo al régimen empresarial que tienen. Hay otras que son de buenos ingresos netos, hay otras que realmente son cierre de establecimiento, como por ejemplo, lo que se hizo más famoso, no entregar comprobante de pago. Esto pasó más en los 90, pues, ¿no? Y ahora casi. No entregamos comprobante de pago cerrado, ¿no? De repente iban a escolar y dice, voy a hacer las compras en la mañana ayer y toda la cuadra cerrada. Por acá pasó en nadie, ¿no? Nadie entregaba comprobante de pago. Lo que eso se no. Esta es otra infracción, ¿no? Y por ejemplo, lo que el policía puso ya es el 178 numeral 1. ¿Qué pasa si oculto ingreso? Si hay documentos falsos. ¿Para qué? Para que mi declaración sea más baja, entonces pague menos impuestos. Entonces, esto es una infracción tributaria. Sin embargo, también está en la ley penal tributaria. Las retenciones no pagadas. Imaginemos, todos somos trabajadores de la universidad, gravísimo. Entonces, te llega tu boleta,
La vez no te pagan completo, hay un monto que te dicen que esto es lo que tenemos, porque este es el impuesto, se paga el curso. Y eso lo paga el empleador, es un agente de retención. Pero esa plata, ¿de quién es? Cada trabajador. Y para evitar que todos estén declarando, por un tema de facilitación, estos empleadores se convierten en unos agentes colaboradores para la administración y dice ya, yo retengo a todos, te bajo así con la plata y declara y paga. Y entonces, eso hace que el proceso sea más rápido. ¿Y qué pasa si el empleado se queda con la plata? ¿Es su plata? No, es su plata. Sin embargo, el Código Tributario lo establece como infracción y también como delito. ¿Cómo no diferenciamos? Ahí empiezan los problemas, ¿no? Uno 7, 8 con el 1 y otros con el 5 creo de las retenciones no pagadas. ¿Cómo preferir su cómo? Todos serán delitos. ¿Bastará que se haga la retención, se declare y no se pague y es delito? Infracción de todas maneras. Porque no me dice, si tú has retenido, es un millón de soles. Los trabajadores no han recibido ese millón en su conjunto. Y en vez de ir a declarar y pagar, declaras, pero la plata se queda en tu cuenta bancaria. ¿Ya es delito o no? Sí. ¿Eh? ¿Ya es delito? ¿Están seguros? ¿Cuál es la diferencia entre una infracción y un delito? La proporcionalidad es una de ellas. Porque en realidad, la sociedad, cuando considera que algo ya no es tolerable, le toca la puerta al Congreso ya desesperadamente, ellos recogen un poco lo que la gente quiere y lo convierten en ley. Lo que ha pasado con los feminicidios, ahora son 30 años, lo que pasó cuando mataron a los policías en plena comisaría, hacía quemarropa, y pasaron apenas de 25 años, lo que ha pasado con los móviles celulares, que es el diseño, ¿no? Que ahora sí ya, pues, ya eso no son, apenas estamos hasta acá, entonces se convierte en delito, el manejar ebrio, y muchas cosas más que han ido incorporándose. Entonces, se establece que la proporcionalidad tiene que ser mayor. La teoría que es que para desalentar los comportamientos se penaliza más. Pero hay investigaciones que dicen que absolutamente cambian eso, porque si no veamos los feminicidios nada más. No ha cambiado absolutamente nada, pero bueno, se establecen más penas. Entonces, este es un criterio. ¿Qué hace el Congreso? Lo recoge, lo convierte en ley. El Congreso, las leyes fiscaliza y las leyes también van a recoger la luz. Eso es un criterio. ¿Y cuál es el otro criterio? Que es correcto, ¿ah? No, diferencia. Cuando se comete una infracción, ¿verdad? No entra el comprobante de pago, ¿verdad? No presenta su declaración jurada. No tiene una comparecencia. No comparece. ¿Qué es la comparecencia? Fácil. Cita a Giovanna para que declare a 11 de la mañana, el día martes, Giovanna no va. Llega tarde, así como a la clase. Pero cuando llega ya está cerrada la ciudad. ¿Cómo van a entender? Infracción. ¿La han citado y no ha ido? Eso también es multa. Pero no por eso ya. 60 días pena preventiva de libertad. Sería desproporcionado. Pero ¿cómo constatan que yo no he llegado a la comparecencia? ¿Cómo se constata? ¿Cómo que se constata? ¿Qué tendría que ser? ¿Un acta? Sí, ¿no? Siendo, ¿no? El 10 de diciembre, ¿no? Acá está la línea no citada, ¿no? Siendo el martes a las 6:30 de la tarde. No comprobó el examen. Entonces, objetivamente se va a demostrar y lo van a afirmar. ¿Importa por qué no fue Iván? O sea, era hueva, no fiebre. Se habrá sentido mal. A veces nos hay que llamar antes de cerrar el acta. ¿Así es o cierran el acta nomás? Sí, no, dice, no, yo mañana, dice, pues yo cierro el acta mañana. Tengo que ubicarla ahora. ¿Así es? ¿Cómo se llama cuando se plasman los hechos en base a los sucedidos? ¿Es algo? ¿Cómo se dice eso? Es, las expresiones son
Empieza como Objetivo. objetivo. Que es un poco lo contrario, lo opuesto a lo subjetivo, a la teoría subjetiva, la teoría de la culpa. Objetivo. Si Pardal no entrega comprobante el pago de su negocio, el tío Pardal ya, ¿por qué no se entrega? Reflexión, no sé, arrepiente. O de frente dice, entregó, levantan el acta. Fusco no presenta su declaración jurada. Mañana a tu casa decir Fusco. Quiero que me expliques por qué no presenta su declaración jurada. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Y vas a ser un funcionario conversar de nada con cada uno. Son objetivas, ¿no es cierto? Totalmente objetivas. Es decir, basta que se constaten los hechos en las declaraciones juradas, que todo es por sistema. Inmediatamente dice, no hay ninguna declaración. Jimena presentó 11:45. Todo está milimétrico de lo que está. ¿Y cómo son los delitos? ¿Objetivos también? Hay un choque, no, escalar. Entonces, una persona muerta, delito. Imputación objetiva. No. Entonces, ¿tú qué delito siempre? ¿Y hay muerte de los matados? No. ¿Por qué no? Porque tiene que haber todo. Entonces, ¿qué elemento entra ahí? La subjetividad. Que es la teoría de la culpa. La teoría de la culpa tiene dolo y los delitos esenciales son dolosos. Artículo 10.11 del Código Penal me dice que no hay delitos subjetivos. Y si lees el Código Penal, el 95% debe ser doloso. Entonces, le vuelvo a apuntar, si tuviéramos que definir o establecer los elementos diferenciadores entre lo que es un delito, que es la ley penal, bueno, el delito tributario, o sea, la ley penal tributaria del decreto legislativo, 800, siempre saliera de ley. 813. Y el Código Tributario regula la infracción tributaria del artículo 104. Ya, entonces, ¿cuáles son los elementos diferenciadores? Y la ¿qué? ¿Entendió o no? Cuando es penal, colata con tiempo. Termina lo penal y comienza a ver. Y cuando son las 9, es una clase, dice. Ok, si es así, ¿cuáles son los elementos del delito? Hay 4, y de la infracción. Y justamente, uno de esos elementos pues están diferenciados por ese tema. ¿Cuáles son los 4 elementos? Ese es derecho penal 1, no sé cómo le llaman, los 4 elementos. El Código Tributario sí lo define muy, si ustedes leen el artículo 164, es un artículo muy académico porque define la infracción tributaria con sus elementos. Pero las leyes penales tributarias, el Código Penal no hace esas definiciones, dice de frente el que mata, el que roba, etc. ¿no? Pero ¿cuáles son los 4 elementos de un delito y una infracción? No estoy diciendo así laica, sino que uno. Ya, se ha puesto un mapa mental ahí, o conceptual, no sé cómo se llama. La primera es la acción, que puede ser acción u omisión. Hacer o no hacer. Acción. Segundo, articularidad es un elemento, tercer elemento, que esa acción o esa omisión va en contra del sistema jurídico del derecho. ¿Ah? Acción típica. O sea, la tipicidad, ¿qué significa? La Tipo penal, tipicidad. tenga tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? La suscripción de los derechos en donde las normas antiguamente descritos dice, si tú haces esto, cometes una infracción de la tipicidad, tiene que ser tipificado, descrito esa conducta. ¿Ah? Está regulado, descrito así con palabras, para que sepas cuál es la conducta, el verbo rector. El que no declara, el que no transporta, etcétera, etcétera, ¿no? O el hacer o el no hacer. Acción típica, jurídica y culpable cuando es delito, y en el caso de las infracciones nunca es culpable porque son objetivas, solamente se hacen típicamente jurídicas. Y hay otro artículo por ahí que dice que las infracciones son
objetivos. Solo objetivos. 10. La ley de procesos administrativos, en cambio, ya habla de de un proceso distinto. En otros países, en realidad, sí se incorpora la contabilidad de los procesos administrativos. En Perú existe ese. Y entonces, ya está diferenciado este cupo. ¿Sí? ¿Claro? Puede decir sin problemas. ¿Sí? Bueno, extremista. Sí. Ya, no, totalmente. Pues, ¿ahora qué es? Penalista. ¿Todavía? Sin duda. Va a decir. ¿Ha recuperado la fe? Claro. Nunca hay que rendirse, hay que ir hasta el final por ser tributarista. Lento, pero seguro. Si se saca 20 para la final, regrese. Recupera la credibilidad. Ok. Luego hablamos de un tema que le gustó a Cujo. Cujo se fue y dijo, pues esto tiene que ser empezar en final y por él lo pues. ¿Ah? El fraccionamiento. ¿De acuerdo? Después es la única clase que he entendido que quiero que la ponga en el examen. Y hablamos del fraccionamiento y la garantía. ¿Qué dijimos? Que el tema mío a veces enredado, tenemos un caso muy complicado, que tuvimos que hacer nuevamente ese enfrentamiento entre la ley y la justicia, o la razón de ser de las leyes, porque la ley dice una cosa, pero vimos un poco la razón de ser de las garantías, dijimos, ¿se explica, no aplica? Algo así como ese análisis que hicimos de la prueba, ¿te acuerdas? De los medios probatorios. Eso es por ahí, que muchos prestamos son pequeños. Ese fraccionamiento, ¿por qué se pide garantía? ¿Para qué se pide garantía? ¿Cuál es la razón de un fraccionamiento? ¿Qué pasa si alguien está a punto de rematarle su casa y se puede aplicar fraccionamiento? ¿Se puede? ¿No se puede? Ese es el segundo real, ¿ah? ¿Cuándo remata? El 15. No, ¿qué 15? El 12. 10, 9, 10. El 11. Pues recién me buscas. ¿Y de cuándo la deuda? No, había como 2 años ese poco. Es el mundo real, ¿ah? Al final se desespera y buscan a los tributaristas. Entonces traeremos que dice fraccionamiento. Es más, ahorita hay un fraccionamiento o no, que dicen que lo van a ampliar. ¿Cuándo hay ese fraccionamiento? 20 de diciembre del 20 de diciembre. Se puede fraccionar las deudas hasta el 21 de diciembre del 2023. Y se extinguen multas. Hay personas que tienen 100.000 soles en multas y están fraccionadas. ¿Lo podrán coger? Yo, por ejemplo, 70.000. Se ahorran 70.000 soles. Que ya estaba comprometida, ya estaba aprobado. Lo vuelve cero. ¿Qué es el fraccionamiento? Hay dos conceptos, ¿ah? Aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? El aplazamiento es hasta 6 meses para hacer el pago. Claro, tiempo El fraccionamiento es esta deuda de acá, cortar. la vamos a filetear, ¿no? Sí. Y empieza por pago. Normalmente el último día de cada mes se paga la cuota. Entonces, Julio se dice, debo 2.000 soles, hay que cobrar en 6 años. ¿Puedo? Y va y toca patear la puerta. ¡Ay, tengo 6 años! Tengo que comprar mi fraccionamiento. ¿Puedo hacer eso o no? No. No. ¿Por qué no? ¿Voy a fraccionar 2.000 soles en 6 años? Mucho tiempo. Ya, 5 años ya. No exceso de tiempo. ¿Cuánto es la cuota mínima? Creo, nunca hayas creo. Así te equivoques, estoy convencido. Así te equivoques. ¿Cuál es la cuota mínima? 258. Ya, pero hay un criterio vinculado al OIT. Porque todos estamos ya OIT. Es por ahí, 200 y tantos, 260, ¿no? ¿Ah? 5. No puede ser menos de 5, por 5. Punto.
La URT es la remuneración. ¿Cuánto es la UIT? El producto en matemática. 5.105. ¿Cuánto es el 5% del producto? Ah, no, ahora. No, el ingeniero pues así se saca la 275. 275. Tirando matemática. Se está reivindicando, está calculando su deuda. Entonces, este es el monto mínimo para ese año. No sabemos el próximo año porque no sé cuándo puede cambiar. Entonces, cuando dice, oye, debo 2.000 soles, tengo 36 meses. Y exijo que me aprueben mi fraccionamiento. ¿Puedo hacer eso? Si es 2.000 soles, ¿cuánto será la cuota que puede pedir por ese año? 2.000 soles. 7. 7. Más que más. 2.000 entre 275. ¿Cuál es el problema? Pues interés. Es de los 8, 9 cuotas, ¿no? Yo creo que de 8 cuotas, ¿no? 7.2. Ah, 7 nada más. Mira, ok. 7.2 y es 8, pues, porque no puede ser 7, tendría que ser 8. Es 257.5 es. Ah, ¿que la es acá? Sí, 257.5. Y ahora sí, 8. Con ganas. Entonces en 8 cuotas, y ahora es más, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánto es la tasa de interés hoy día moratorio con FUNAC? Si tienes una deuda. ¿Ah? 8. Claro, es solo 2.000 entre eso. ¿Cuánto sale? Ya no le voy a hacer clase de matemáticas. La división es este. ¿Ah? Claro, porque tú dices, si un día te preguntas, quiero fraccionar 2.000 soles, ¿cuántas cuotas? ¿Qué le dices? Oh, tiene 6 años. 72 meses. Acá te llega la ley todavía. O hay un artículo más abajo que dice que la cuota mínima es. Ahora son las normas de 260. La última norma, 260, la redondeamos. ¿Y cuál es la tasa de interés? ¿Es más caro que un banco? ¿Es menos caro? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tasa de interés moratorio normal? Una deuda. Si te mueras un mes, ¿cuánto se paga interés? ¿Ah? 9% al mes. 0.9%. Sí, 0.9. Y un fraccionamiento normal, ¿cuánto se paga la cuota? La tasa de interés. ¿Te das cuenta? El 80% del 0.9, que es ahí es donde falló Julio. Ahí se desacreditó totalmente. Cero en matemática. ¿Cuánto es? 9 por 8, 49, ¿no? Entonces, esta es la tasa mensual, un fraccionamiento normal. Pero en el especial, ¿saben cuánto es? 0.6, en este que salir. Es una gran oportunidad realmente para que la gente regularice sus deudas. Prácticamente se. Depende del monto principal. ¿Cómo para 0.3? ¿Por qué? En el nuevo fraccionamiento. En el que vence el 20 de diciembre. En el nuevo, que vence. Sí, esta es una tasa excepcional. La normal es el 80% de la tasa de interés, que es 0.8. ¿Cuánto cobra un banco? Depende del cliente, ¿no? El tipo de precio. Entonces, el fraccionamiento tiene como tope de 6 años, 172, pero depende de la cuota mínima. Y estas son las tasas de interés. Y es una facilidad de pago. Y se lo puedes pagar en parte, pues. En Estados Unidos es de acuerdo a tu capacidad de pago. Sale tu flujo y te dicen, ay, Jimena, ¿sabes qué? Tú solo pagas en 6 meses, por 3, por 2 años. No te da a voluntad el deudor. Porque imagínate que la deuda fuera $1.000.000,
Está claro que lo puede hacer en 72 meses. Pero tú puedes decir 3 meses no, o 72. En Estados Unidos, la administración te califica como un banco. Por fin, le digo que capacidad de ok, te voy a dar 8 meses, o 15 o 20. Es más técnico. Acá es a decisión del deudor tributario, y lo cual lo hace antitécnico. Es verdad, sí, pues. Ya tienes que pagar como puedes pagar, pues. Sí. No como quieres pagar. O sea, la inspección del Estado no es para que te financies, ni para que te desfinancies. 1.200 millones. Pero bueno, es algo que creo que se puede. Y las garantías. ¿Qué pasa con las garantías? Siempre se piden garantías, a veces, nunca, depende. Si sale, aparece de mal humor, el que resuelve los procesos, no vamos a pedir garantías. El señor repunta, molesta lo que son, no sale ese orden. Ah, sabes No, que mira, la ya. garantía. Sí, Es un medio para demostrar la capacidad. Garantía de para el fraccionamiento. Todos los casos se piden. Si vos dices, voy a pedir 2.000 soles, no tiene que haber una garantía. O sea, un monto. Debe haber. ¿Cómo que no? La ley lo dice. ¿A ti te piden garantía? No. No, Ah, o sea que no se pide. No me pidió. ¿Por qué te pide? ¿Qué dice la norma? por 30.000 no me piden. No, porque Me dijeron, paga el, ¿qué dice la ley, pues? paga el 15% adelantado y Ah, ya. Pues ya son, allá otra vez. Ya, por si esto no está ya. Está registrado. 30.000 soles, ¿por qué no hay garantía? ¿Por qué garantía? ¿Por qué no? 200 UITs. 200 UITs dice el nuevo fraccionamiento. Y o sea, que vence el 20. Pero el normal, ¿qué dice? Ah, sí. 100 UITs. A partir de 100 UITs, el normal y el nuevo fraccionamiento es 200 UITs. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué puede pasar ahí? La ley dice, pues, que ganas poquito. ¿Cuánto es esto? 515 con 13 En hijos. los fraccionamientos de 200. Y acá ¿no? ¿cuánto es el doble? ¿Cuánto es el doble? 1.030. 500. Porque falta un pero. 30.000. ¿Está bien? Está bien. Entonces, pues sobre 1.000.000, ¿habrá riesgo que no pegue cupo o no? Y te dice, ¿sabes qué? Acá te pego garantía. Ah, es grande todavía. Y acá, claro, y estos montos no están, o sea, no está diferenciado para una empresa de interior del país, esto es. Y para acá, para una superempresa, de nada. Claro. Es muy relativo todo eso. Pero la ley establecido eso. Entonces, ¿por qué nunca te han pedido de repente porque tus montos no han llegado acá? No, es garantía. Pero si fueran esto, tiene garantía. ¿Y cómo te piden la garantía? Ya, el celular está bueno, ¿ah? El celular de Jiménez. La ¿Sí? fianza, tenemos carta de fianza. Ok, carta fianza. Se está apelando a tu experiencia, está bien. Porque la carta fianza es plata, pues, ¿no? La carta fianza es súper líquida. El banco es el que responde. El banco es el que garantiza. Tiene un costo financiero, sí, pero vamos a decir, mira, el día que no cumpla el cupo, el banco al día siguiente dice, acá está, así sean 100 millones. No hay banco que no ejecute una carta fianza. Que se llama honrar la carta fianza. Entonces, una forma de fraccionar con garantía, carta fianza. ¿Qué mejor garantía? Súper líquido. Está inmediatamente sobre dinero. Es la única, la hipoteca. Un gravamen, ¿no? Un garantía inmobiliaria. Que es la hipoteca. Pero la hipoteca es al toque, verbal, La minuta, la registro público. tiene que haber un contrato de hipoteca, ¿no? Y tiene que irse al registro público a inscribirlo, tiene que firmar las partes. Y entonces la administración tributaria también tiene un representante que tiene que firmar, que es el jefe de cada, se llama intendencia, ¿no? Y del otro lado el representante de la empresa. ¿Y cuánto demorará eso más o menos? Estoy aprendiendo con garantía. ¿2 años? No, el aprobarlo. Ah, como 30 días. aprobación de eso. ¿30 días? ¿La fianza? No, de repente esto puede seguir rapidísimo. Si tiene carta fianza, en una semana o menos puede salir. La hipoteca, Pero el hipoteca, contrato, inscribir al registro público. 2 semanas. 2 semanas.
No, Tres. 2 semanas se demorará metiéndose en el valor. Un mes con un mes. Tres. Y tú no más lento. Y ahora, entonces se me consiguió, se ha equivocado acá, que corregir. Sí, Ay. es subsanar. Más o menos 2 meses. Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y si la empresa está en corazón con tiempo, pues salen 2 meses. No, lo vendió ya. Vendo todo y me voy. El remate es el 15 de diciembre, ¿no? ¿La alcanzaría por funcionamiento? ¿No? ¿La alcanza por funcionamiento, Jiménez? ¿Se remate el 15 de diciembre? Dentro de 2 meses. Recién te han buscado para que la asesores, Jiménez. ¿Qué le dice? No, presente su fraccionamiento y no habla remate. ¿Bien? O de remate. Presentar la carta. ¿Qué le dirías? Carta de fianza. ¿No? El tema es que la carta de fianza del banco te pide que tengas la plata. Es un paradójico. ¿Esto tiene que ser necesariamente de la empresa, la hipoteca? O sea, ¿el bien que se ofrece en garantía con hipoteca tiene que ser necesariamente de la empresa? No. No. Pues, Eso también se personal. modificó. Un aval puede Ah, ser. sí. Porque él dice, no, a ver, tú tienes. No, no tengo. Pero el gerente general tiene. Porque puede asumir. O el primo hermano, quien fuere. Sí, porque él va a garantizar. Por tu bien, quiere arriesgarlo, acá está. Sí. Puede ser cualquiera. Entonces, Vaya. No confía en nadie. pero la pregunta es, ese inmueble, ¿cómo tiene que estar? ¿Puede estar hipotecado? ¿Puede Limpio. tener embargo? Limpio de polvo y pasto. Limpio, ¿qué es limpio? Claro. Así bien barrido, baldeado, Es la carga. Sin carga. Es una carga. Así. sin carga, ¿qué es eso? Su partido Sin carga. Sin Sin cargas emocionales. ¿Qué cargas te Yo no refieres? tengo un trabajo. Otra hipoteca menor. Otra hipoteca, por ejemplo, que no sin tenga anotaciones. nada, o sea, nada de hipotecas, nada de embargos, ¿no es cierto? Limpio. ¿Por qué será así? ¿Qué puede pasar si tiene un embargo, una hipoteca? No se puede. ¿Qué podría pasar en el mundo real? Seguridad. Eso es efectivo, ¿verdad? Pues tal vez tenga un mejor derecho también. Si tiene hipotecas y embargos, ¿esto se podrá ejecutar? Claro, ¿en cualquier momento? ¿Y qué pasa en un remate? ¿Cuánto vale un bien? ¿Lo mismo? ¿O puede valer menos a la hora del mercado? A ver, casos que a veces te pone velocidad, ¿Dónde hacen pero los normalmente Quiero comprar. hay gente que vive de eso. Compran remates y luego venden. Claro, si te compras un inmueble, ¿Dónde te ahorras 33% como margen de ganancia, te demoras 6 meses, 9 meses en venderlo. ¿Dónde hacen los remates? Hay remates en todas las En la misma ciudad de la página de En Indecopy también están haciendo una vez más. Ah, Pero en Sonata también. Ya, Vamos a listo. la página web y busca remates. listo. Gracias. Y ahí salen todas las características. Todo lo que estamos hablando. Pero más falso, sí. Más falso dice que son de los que ofrecen. No, más falso. No, están las características y están obligados en la publicación, porque eso dice la norma, que se pongan todas las cargas y gravámenes que pueden. Porque ¿qué puede pasar? A ver, otra pregunta. Si hay una hipoteca del año 2005 con el banco X por, no sé, pues 250.000 soles. Y ustedes tienen que tomar la decisión de rematar. ¿Rematan? O sea, o son acreedores y ven, ese bien garantizará o no garantizará. La hipoteca es del año 2005. Estamos en 2024. ¿Qué piensan? ¿Está vigente? ¿No está vigente? Porque ustedes deben ser como acreedores algún día. Hoy, el único inmueble es ese. Tiene hipoteca, 2004, 2005. ¿Qué hacen? Embargo. Y dicen a los jueces que lo rematen. Y son la administración tributaria y van a resolver, no sé, y lo ofrecen. Y dicen, ¿qué tendría que hacer para tener la certeza de que esa hipoteca está vigente? Porque hay gente que deja la hipoteca toda la vida, ¿para qué? Porque están pensando ustedes así, pues, no, ¿cómo vamos a meter ahí? Está hipotecado, pues. Voy a hace rato que se paga esa deuda. Pero hace rato, ¿ah? ¿Por qué no lo quieren levantar? ¿Por qué no lo quieren levantar? No se lo pueden levantar. Porque si lo levantan, ese bien queda impecable libre y los otros acreedores que pueden estar inmediatamente decir,
Entonces, ¿qué hace un acreedor? Dice, ese inmueble vale 300.000, tengo una hipoteca de 250.000, no va a recuperar nada, solo que vamos a gastar. Otro bien. Ya, no bien. Entonces hay hipotecas, si lo van a ver, que nunca las levantan. Y creen que está hipotecado. Pero ya está pagado. Entonces, claro, hay hipotecas sábanas, ¿no? Las hipotecas sábanas son cuando se hipoteca primero por 3.000 y el banco te dice, hola, te puedo seguir prestando. Con el normal. Y habías pagado y nunca acabas, te quedas toda tu vida ahí pidiendo presos y tu mismo bien sigue termina siendo garantía de ese precio. Esas son las hipotecas sábanas. Pero eso sí tiene. Eso sí. Y la gente dice, no, entonces, eso de acá es un tema ya de estudio de títulos, de investigación, etcétera, ¿no? Sean que sean acreedores, deudores, estados, pues, no están reales. ¿Por qué se habla de que la no coincidencia del derecho civil con el derecho registral? Porque el derecho registral te muestra bajo un principio de publicidad lo que existe en los registros para poner derecho, para publicitar. Pero no necesariamente es real, porque nuestro derecho civil es muy consensual de los franceses. Entonces, muchos actos jurídicos tienen efectos jurídicos por el mero consenso, o no estás obligado a inscribir, no tenemos un sistema constitutivo, sino que se inscribe para seguridad jurídica, para que nadie te pueda quitar tu nombre. Pero no necesariamente es lo mismo en el mundo real o el derecho civil, y acá se enlaza con ese tema porque no necesariamente va a ser. Entonces las hipotecas son limpias. Y ese ejemplo que pusimos, ¿se acuerdan? Un inmueble de 100 millones, va a fraccionar 5 millones y tiene una hipoteca de 20.000 soles. ¿Se acuerdan? Sí. Hay fraccionamiento, no, es mundo real, eso pasa, eso pasó, termina. Y yo les pondré incluso el final. ¿Se acuerdan? Eso depende, pues, Depende. claro. ¿Qué se enfrenta ahí? Porque formalmente, ¿qué dice la norma? Que no. Limpio todo grano. Y entonces, bajo responsabilidad, dijo, no debería hablar, ¿cómo voy a probar? ¿No? Lo sancionan porque está diciendo que tiene que ser sin carne ni hermano. Y luego empezamos a pensar, pero ¿qué cosa busca un fraccionamiento, una garantía? ¿Qué pasa si se remate y luego pues que el inmueble valía así, la deuda era así, y la hipoteca era pues una pulga, ¿no? Una mosca? Y había riesgo cero. Pero ¿cómo está en el dilema de, pues se lo apruebo? Es más, en ese caso real, se aprobó, se pagó el fraccionamiento completo, y se tendrá que pagar. Pero bien cumplido la norma. Ese es el famoso enfrentamiento, ¿cierto? De la interpretación legal, de lo que dice exactamente es esto, versus la interpretación finalista, lo que busca la ley expresa. Ya eso sería ya en un escenario, si quieres, judicial, hay más margen. En un escenario administrativo, y dijimos algo más, los jueces que tienen que no tienen la vía administrativa. ¿Qué tiene un juez? Porque un juez sí puede decir, explico la Constitución, los principios que están, en la vía administrativa no, se aplica estrictamente. ¿Ok? ¿Ya está? ¿La pregunta del examen? Hay que ver la grabación, ¿Cómo que no? Esta ha sido a pedido de Cusco. Esa pregunta es Cusco, ¿cierto? ¿Es que le soplen a la busca Cusco? El fraccionamiento. Pero el examen pasado sopló mal. Ten cuidado. Dígame, ¿qué va a decir en el examen? Listo. Todas las respuestas, nunca me voy a olvidar. Por eso no voy a preguntar. ¿Qué pasa a aquellos actos administrativos que no procede el recurso de reclamación? Entonces, ¿no? Sí. Y todo, reconsideración. Ni siquiera había hecho No, tema. eso es que- Casación. Pero no sé quién sopló mal. Puede ser que- La clase de reconciliación, no contenido lo hice en la clase la semana siguiente, eso fue lo más gracioso. Pero en el examen, 5 personas pusieron reconciliación igualito, el mismo texto. Profesor, ya. Y que está entre Ivana y Cusco. Está bien el examen final. Estamos desarrollando
Ahí está el delito de No, todavía no he dicho. fraccionamiento. Ahí está, Está entonces, explicando todo. ya, antes que se acabe la clase. Ya estamos en los fraccionamientos y garantías. ¿De acuerdo? Pero toda la lógica para que se entienda y se vea qué es un fraccionamiento, por qué, cuál es la cuota mínima, qué es, por qué se pide garantía, ¿no? Toda esa física. ¿Y qué pasa además? Porque el fraccionamiento tiene todo un tiempo de aprobación versus la exigibilidad que puede ser inmediata, ¿no? Y los tipos de garantías también. El siguiente tema es un tema de repente que a veces no se entiende muy bien. Las medidas cautelares para que dicte el Poder Judicial para suspender procedimientos administrativos. O sea, ya acá nos salimos un poco del tema de que las cautelares no da el ejecutor coactivo, no. Acá, ¿qué sucede? El escenario es el siguiente. En la empresa que tiene Pardaves, es una empresa que tiene deuda sólida, está con problemas. El que hace, reclama la deuda, la pega, después de una fiscalización, le terminan deuda, reclama pega. Y dice, yo no voy a poner juicio, lo voy a ganar. Pero pierde en primera instancia y pierde en segunda instancia. 100.000 soles. ¿Qué le puede pasar a Pardaves si no paga? ¿Qué procedimiento es? No paga la facultad de recaudación. Entonces hay un procedimiento que se llama de cobranza. ¿Y qué le puede pasar ahí? ¿Qué embargo? Todos los tipos de embargo. De Pardaves si no paga, pero dice, yo estoy convencido que voy a ganar el Poder Judicial. Tengo la teoría alemana, y ahí la teoría del detalle. Y él dice, se va con su demanda contenciosa y está convencido. Pero mientras demanda, la ley dice que no se suspende la cobranza. Hay 3 meses para demandar, pero él dice, se empieza a ejecutar. O sea, la ley establece así. Llegó al tribunal fiscal, se empieza a ejecutar la deuda. Son 100.000, ¿verdad? Ya empieza. Bueno, pero todo derecho a demandar, sí, pero tienes 3 meses, pero la ley dice que cuando resuelve el tribunal fiscal ya la deuda se vuelve exigible. La única forma que dice la ley, que esa deuda no se la cobre a Pardaves, es que le toque la puerta al juez, que le pida una medida cautelar al juez, que le diga, señor juez, no permita que te sigan cobrando embargando, porque la empresa puede quebrar. Y que el juez dicte una medida cautelar que suspenda la ejecución de esa resolución tribunal fiscal que dice que debe ser libre. No se ejecute, señor juez, suspéndala hasta que yo gane mi proceso judicial, porque yo lo voy a ganar. Eso es una medida cautelar que dicta el Poder Judicial para suspender los actos administrativos a través de una demanda contenciosa administrativa y pide una medida cautelar. Esa medida cautelar va a hacer que suspenda los efectos de estas Entonces, para dice ya, con esa cautelar voy a esperar hasta que gane el proceso. Entonces, para que un juez dicte una cautelar, ¿cómo lo convence? Hay dos requisitos, dos elementos. Son 3. La Contra cautela. de la solicitud de derecho, que más 3 son, ¿no? Litud del derecho, ¿qué más? Peligro. ¿Qué peligro? La demora. ¿Cuál es el peligro? ¿Ah? Peligro en la demora. Y Contra cautela. la contracautela. ¿Qué es esto? Son los 3 requisitos que se tienen que dar para que el juez diga, ok, vamos a suspender la cobranza Pardaves. Te dicen, ¿qué es la verosimilitud? Es lo verosímil. Dice, no, eso es inverosímil. Es inverosímil que Alianza campeón. ¿Qué es lo verosímil que tiene que generarle a un juez? ¿Qué es lo verosímil? Verosimilitud del derecho, ¿ah? Que tiene que crearle cierta grado de convicción y decirle, el juez dice, pues sí, tienes razón, ¿ah?
Mira, lo que estás argumentando, mira, lo que dice Pardavé es verdad. Mira, me has acordado, pero me explicó mal. Entonces, él le genera cierta convicción y certeza, pero similitud, ese es el FOMO unum juris, que es huele a derecho, huele a apariencia de derecho. Está bien fundamentado. Verosimilitud, FOMO unum juris, huele a derecho. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de fondo, ¿verdad? Ya convenció ese primer elemento al juez. Tiene razón, ¿ah? Pues está recontra mal hecha. Segundo elemento, peligro de la demora. ¿Qué es eso de peligro de la demora? ¿Cómo se entiende? Lo han dicho, pero Que los efectos de la sentencia pueden ser tardíos para su ejecución. Claro, debido o sea, a... a ver, pero señor juez, si usted no otorga eso ahorita, el perjuicio puede ser irreparable. El perjuicio puede ser que para tener sus trabajadores que van todos los días y si usted paraliza eso, ya le empieza a quiebrar. El perjuicio puede ser irreparable, entonces es un peligro, hay un peligro procesal de que si no se otorga inmediatamente, el perjuicio puede ser irreparable. Verosimilitud y peligro. Y el tercero, contra cautela. ¿Qué es eso? Es la La garantía, ¿cómo es eso? No me acuerdo, ¿no? No, que se tiene que dar garantía que la persona que ha pedido una medida cautelar pierda. Oye, vas a suspender procedimientos administrativos que el Estado cobre 2 millones de soles. ¿Eso tiene razón? ¿Todo el prejuicio que vas a causar? Te lo garantizo. ¿Cómo? Dame una contracautela. Algo que garantiza aquello que sabes. Garantice tu cautela justamente. En caso que te diga puesto la contracautela. Normalmente los jueces definen la contracautela. Pero en este caso, el Código Tributario regula algo muy particular. ¿Qué dice el Código Tributario? ¿Cuánto es la contracautela? ¿Qué dice el Código Tributario? Ah, al inicio decía 100%. Julio César, ¿quieres suspender una cobranza de 100.000 soles? 100.000 de contracautela. ¿Quieres suspender una deuda de 20.000? 20.000 de contracautela. De 1.000.000, 1.000.000. Y una protesta tremenda, y la norma se cambió. Estoy diciendo que no había, no, a ver, ahorita hay demanda contenciosa y amparo. En el amparo no hay. Y ahí lo explicar. Pero la demanda contenciosa, ahí sí hay. Y el Código Tributario, más bien, tiene una norma especial respecto a la general. Porque la general el juez decide. Pero en el tributario, la norma tributaria ha dicho, no, en mis procedimientos, esta es la contracautela. Y yo soy la norma especial. Y le gana la norma general. En el amparo no, hay contracautela, porque son derechos fundamentales, y ahí se enfrenta con el código y gana el código procesal constitucional. Pero acá en este caso sí. ¿Cuál es la contracautela? No pueden adivinar, ¿no? Porque el derecho no es 80%. 80, no. 90 más o menos, no. Te alejaste más. 75. 65 Menos. 70%. 77. Menos. 65. 72. 51. 30. No, ya te dijiste mucho. Menos de 65, 60. 60. Entonces, si es 1.000.000, la contracautela será 19.000. Entonces, si a alguien se le ocurre, quiere pedir que se suspenda un procedimiento administrativo a través de un juez, demanda, primero que tiene que mandar vía demanda contenciosa administrativa. Pedir una cautelar, y la cautelar tiene que demostrar esos 3 requisitos. Pero si me tiene derecho, peligro de la demora y contra cautela. ¿Cuánto? 60%. Y eso lo dice expresamente el Código Tributario. ¿De acuerdo? Y si fuera un amparo, no. Si fuera una demanda de amparo, ¿los amparos qué protegen? En el amparo tú no vas a discutir los reparos, pues no discutes deudas, sino derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho de acceso, propiedad, intimidad, etc. Y entonces en un amparo, ¿se puede pedir cautelar? Sí. ¿Qué desaparece? Y si se enfrenta el Código Tributario con el Código Procesal Constitucional, ¿por qué gana el Código Procesal Constitucional?
Si se enfrenta, por acá se enfrentan las normas. El Código Tributario dice La contra pirámide está primero. Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional dice no hay contra cautela. Los dos, si ustedes ven, es ley tal, ley tal. Uno regula parte tributaria, el otro regula derechos fundamentales. ¿Cuál es el especial? ¿Es por especialidad? ¿Por qué prevalece? Ya leí la respuesta. ¿Por qué prevalece el Código Procesal Constitucional? Porque alguien puede decir, no, por especialidad prevalece el Código Tributario, con lo cual la contracautela se mantiene. Pero si prevalece el Código Procesal Constitucional, no hay contracautela. Los derechos fundamentales. ¿Por qué? Tiene que ver con la Constitución en el sentido que la Constitución dice algo al respecto de los derechos fundamentales y cómo se regulan, cómo se protegen. Pero tú ves, Código Procesal Constitucional, ley tal. Código Tributario, ley tal. Se contradice. Contra cautela dice, no contra cautela. ¿Cuál aplica? Entonces el juez se le da a resolver. Entonces dices, le pido contra cautela, ya demostraron la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, y la contracautela puede ser determinante, porque 60% puede ser un mismo juego. ¿Esa impulso contencioso o no? La demanda de amparo. En amparo. Claro, no hay contracautela. En el contencioso ya lo vimos. Claro, el colo 60%. constitucional es lo que prevalece. Porque Siempre hay que saber por qué. van a prevalecer los derechos, o sea, que están implícitos, no necesitamos una garantía de eso. O sea, no tiene un valor. Sí me entiendo. ¿Me entiendes? Entonces estaría hablando por el Estado constitucional y se rige por sus propias. ¿Pero por qué? ¿Por qué no el Código Tributario? Es de menor garantía. Es autónomo, se rige por sus propias. Pero ahí te puede pero entre el especial en general aplica el especial y el tributario. ¿Cómo se aprueba el código? ¿Qué dice la Constitución con relación a los derechos fundamentales y cómo se protege? Ahí está la respuesta. Artículo 207. No me acuerdo. Los derechos fundamentales, ¿cómo se protegen? ¿A través de qué? ¿Cómo se llaman estas acciones de garantía? Amparo, esa es la forma en que tú proteges procesalmente tus derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Y la Constitución dice que se hace a través de una norma especial, que es una ley orgánica. El Código Procesal Constitucional es una ley orgánica, no es una ley ordinaria. Entonces, las leyes orgánicas normalmente son para entidades autónomas y para proteger los derechos constitucionales. Ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica del Tribunal Constitucional y así. Ahora en municipalidades. Y para proteger los derechos fundamentales. Entonces los derechos fundamentales se protegen por leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas, y este es constitucional. ¿Cómo se aprueba una ley ordinaria y una ley orgánica? Porque ahí está la respuesta. Las leyes ordinarias, mayoría simple, por mayoría simple. En cambio, las leyes orgánicas, que son especiales solamente por organismos constitucionales indefensos de derechos fundamentales, se aprueban con la mitad más uno del número legal del miembro del Congreso, que serían, ¿cuántos son los números del Congreso? 130. ¿Cuántos es la mitad? 65, 66. Más 1, 66. siempre una ley orgánica se tiene que aprobar. Y solamente puede ser modificada por otra ley orgánica. Entonces, jamás una ley orgánica la va a poder cambiar, que se aprueba por una ley de y la gente Es una ley ordinaria porque sí. primero. 15. ¿Cómo se aprueba la ley ordinaria? La ley ordinaria, si tú tienes un quórum, se aprueba por mayoría simple. En cambio, la ley orgánica necesariamente es la mitad más uno del número de miembros. Y solamente puede ser modificada por otra ley orgánica. Entonces, un código tributario no podría decir dame contra cautela cuando la ley orgánica dice no quiere contra cautela. La Constitución hace esa derivación. Entonces, la ley orgánica está por encima de la ley ordinaria. En realidad, si tú ves la pirámide, Constitución, Tratado de Derechos Humanos, donde solo dice el TC, las leyes, hay ley ordinaria, decreto legislativo, ley orgánica también, hasta decreto ley incluso. O sea, en el rango tiene el mismo rango. Digamos, en la jerarquía.
pero específicamente, lo que pasa es que las leyes orgánicas, insisto, está pensada para organismos constitucionalmente autónomos. Pero además, de una manera muy puntual dice que también regula la defensa de los derechos fundamentales, según la garantía. Entonces le da a la ley orgánica ese trabajo. Y una ley orgánica solamente procesalmente, y si quiere Eliana, puede ser modificado por otra ley orgánica. No por ley orgánica. Porque son procesos distintos, mayorías distintas. Entonces no podría jamás una ley orgánica cambiarlo. Por un tema más procesal y porque constitucionalmente le da esta categoría de ley orgánica. Entonces ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces una medida cautelar, pues, poder juiciar. Todas las instituciones autónomas tienen leyes orgánicas, se rigen por su ley orgánica. Si tú revisas la Constitución, O sea, el ¿va? Ministerio Público. Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Municipalidad, las que salgan las Constituciones. Son varias. Ok. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? No, pero sumamos las preguntas de la vez anterior con esta. Sí. Estoy preocupado. Grupo. Ya está dando la artículo. Sí, con grupo. Ahí, Cusco está anotando todo. Anotó al revés. Yo acabo de ver con Anotó que ley ordinaria es el 75. Hola. La parte penal, ¿no? Todo lo que sea penal. ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Sí? Confianza tiene que tener. Te voy a dar 4 hojas cuadriculadas al examen, para que puedan responder Creo lo que el que ustedes examen saben. es Tiene que estar bien. pegado. Tiene que estar completo. 4 hojas no han pedido ustedes. 4 cada uno. Cuadriculadas. Ya, último tema. El proceso contencioso. Pregunta de examen. Pero ahí hay bastante. El primer tema tenemos el solver repete, asunto controvertido y la reforma de imperio, reforma peor o reforma peyorativa. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué surge un procedimiento contencioso? ¿Por qué se llama contencioso? Hay una controversia. Una controversia. Y el no contencioso, ¿hay pelea con alguien? No. ¿El fraccionamiento qué es? Un fraccionamiento dice, yo quiero pedir fraccionamiento. No Y entra Julio contencioso. César y entra pateando así la puerta y no. El centro se dice, quiero fraccionar. Se está peleando. ¿No? Está renegando. Lo mismo cuando recibe una papelera. Está cuestionando un acto administrativo. En los contenciosos se cuestiona un acto administrativo. El acto administrativo dijimos que es la manifestación de voluntad que La genera decisión pública. Obligación de derechos sí. Entonces, si yo pido fraccionamiento, yo lo único que quiero es, estoy solicitando mi derecho de petición para que me den una facilitación, facilidad, pero no estoy cuestionando ningún acto administrativo. En cambio, si Jimena pide el fraccionamiento y se lo niega, dice, no, pues se cumplió con todo, voy a reclamar. Entonces ahí ya se convierte en contencioso, porque está cuestionando una decisión que le genera una obligación o no le permite tener un derecho, afecta a sus intereses y está plenamente convencida si le corresponde. Pide una devolución y se la deniega. Pide una compensación y se la deniega. Entonces, contencioso. Entonces, decíamos también que hay una fiscalización y hay 5 reparos. Y de los 5 reparos, Cusco no está de acuerdo con 4. Uno lo sé. Dice, no, si me enfermo saco de familia, gasto personal. Nunca he deducido. 40 pollos al abrazo, así como el congresista. Y lo quiere deducir. Yo arrepentido. Por Navidad. Y acepta un reparo de los 5. Uno acepta y 4 impugna. ¿El asunto controvertido cuál es? ¿De los 5 o de 4? 4. ¿Sí? Y ese día que Elena leía el código varias veces y equivocadamente, que decía que era incluso los no previstos. ¿Es así? ¿Incluso los no previstos? ¿Sí? No, se aclaró un informe. ¿Qué existió que nos aclaró el panorama? Informe Número 015.
No, es que no era 15, por ahí con De 15. memoria. Ay, Yo voy a apuntar, ¿cuál es el número de informe? ya 2013. ¿Es ese? El 2003. ¿Qué dice el bar? Ese informe que nos dijo Eliana. Corrige el 127 del Código Tributario. Que Es correctamente lo que el sentido común nos dice. Pues si hay 5, y yo digo 4 no estoy de acuerdo, y uno sí, pero no toco que son 4, ¿no? Claro. Pero la norma dice incluso los no planteados. O sea, podría ser este también. ¿Y qué dice ese informe? El 082-2013, que solamente son aquellos que han sido planteados y no otros. Asunto controvertido, porque si leen el Código Tributario, que no es una redacción, digamos, es muy precisa porque lleva la confusión, ese informe de SUNAT lo aclara. consulta. ¿Ese informe puede prevalecer por encima del Código Tributario? ¿Está prevaleciendo, Elena? Claro. Sin embargo, no tiene un peso, o sea, un informe puede Es pesar un más informe de la que- SUNAT. Elena, ¿qué es lo que está haciendo? Es propio, digo. O sea, a ver, ¿es que el informe pesa más o el informe lo está interpretando? Acuérdense que la literal, la finalista, Está clara. y a veces no crean mucho en la literalidad, concepto de vida. ¿La vida es literal? No, Desde donde los abogados estamos justamente para decir, oye, esa pared, mira esta ilusión, esa pared es verde. Y te va a dar los argumentos porque es verde. Ese artículo dice, incluso los no previstos, los no planteados, y tenemos pues conceptos procesales del extrapetita, ultrapetita, ¿no? Donde te dice justamente cuál es el concepto, qué cosa es el asunto, o sea, qué es la controversia. O sea, muchos conceptos procesales que te van a llevar a decir, si esto nunca se impugnó, nunca lo cuestionaste, no has dado ni argumentos, ¿cómo podrías resolver sobre eso? ¿Qué va a hacer la misión? Mira, ¿sabes qué? Mira, te quiero ayudar, ¿ah? No has argumentado bien tu reclamo. Yo voy a argumentar por ti. No, eso solamente funciona en qué derecho? Exclusivo, el derecho laboral, porque son derechos fundamentales, y ahí sí pues, podría intervenir para defender los derechos. Por eso hay que renunciar a los órganos. Es un terreno distinto. En todo lo demás, tú podrías decidir no reclamar. Podrías decidir, ¿sí? No sé. Entonces, mientras no sea planteado como controversia, y es más, no das ni argumentos, la autoridad no tendría cómo decir tienes razón. La razón es que se no ha hecho nada. Entonces no tiene sentido hasta sin embargo, si tú lees el código, dice, y entonces sale una consulta que es vinculante para la administración, y dice, oye, explícame esto. ¿De qué color es el cabello blanco de José de San Martín? Negro. ¿Qué tú dices? Verde. Ya, yo te voy a explicar, ¿ya? Y sale el informe y dice, por si acaso, ¿ah? Esto significa que es solamente aquellos puntos planteados, nada más. ¿Está claro o no, Cuco? Pero eso no quiere decir que hay una norma algo infralegal que está cambiando el sentido. Yo lo digo siempre. Así como cuando un juez resuelve e interpreta, o una teoría administrativa, yo creo que el informe lo que está haciendo es interpretar lo que dice ese artículo. ¿Está bien? Entonces, asunto controvertido. Informe 082 2013 SUNAT / 5B 0000. Tiene que poner después los fundamentos. Y luego también dijimos que existe el concepto, ya, ¿qué es el solver repete? Que también es latín, ¿no? Eso pasaba pues en los 80, ¿no? Pero para Era una sociedad alucinante donde en los servicios públicos podría suceder que un comportamiento, un pronunciamiento, un error, decía, entonces primero paga, después reclama. Pues, pero ¿cómo van a pagar 30.000 soles de agua? Decía, ¿no? O sea, ese es un error. Primero paga, después reclama. Oye, eso es inconcebible, ¿no? No tiene sentido. Ya hasta el sentido común dice, no, quiero reclamar. Pero detrás de eso, ¿qué hay, Eliana?
ese concepto que digo que si ustedes lo entienden les va a ir bien en la vida. Es un principio, es un hecho. ¿Ah? El debido proceso. Está en todos los procedimientos administrativos, tributarios, en todo. El debido proceso. Y dentro del debido proceso, el derecho de defensa. No, pero eso es defensa. El derecho no, quiero argumentar que no es así. ¿Y por qué no vas a cobrar? Y surgió, y se lo dije, en el caso de la municipalidad de Surquillo, por un monto de 60 soles. Y viste lo principista que fue ese abogado, pues por 60 soles poco, pues para que yo mueva un brazo y cobro $2.000, te diga. Pero dijo, no, yo soy principista y voy a ir. ¿Por qué en el código tributario exige el pago sobre la determinación y la multa y no en la hora de pago? Al revés. O sea, en la multa y determinación hay 20 días, ¿no? Se notifica y tienes 20 días para poder impugnarla porque es un tercero el que te dice, esta es la determinación y la dice de 20 días. En la orden de pago, justamente que se tenga impugnado, la ley dice que te exige el pago inmediato. ¿Cómo surge la orden de pago? Va Jimena, vende sus peluches y vendió 10.000 peluches, háganlo en la UTP y declara, pero no paga sus capibaras. ¿Qué va a pasar con Jimena si no paga? Le emiten un documento que se llama orden de pago. Ella no ha declarado. Ahí la fiscalizadora acá, personal, ni sabe. Ella declaró, le tocaba pagar 5.000 soles y no pagó. Mira, tú ibas a declarar, agua. Nadie te ha obligado. Principio, digamos, de veracidad de que lo declarado se tiene por cierto. Después te podrán fiscalizar. Pero Jimena declara y no paga. Entonces, si es su propia autodeclaración, se emite un documento que se llama orden de pago, que es de exigibilidad inmediata. Tú no la declaró, Jimena. ¿Cuándo vas a pagar? Quiero reclamar, dice. ¿Jimena puede reclamar su propia autodeclaración? Pues cuando es declarado. O sea, Jimena declara que al día siguiente es otra Jimena y dice, no, ahora voy a reclamar. Jimena versus Jimena. La ley te dice, no, tienes que pagar primero. Esa es la situación excepcional. Dice, oye, ¿ese pagar primero será igual que solo de repente? Y eso es lo mismo. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué en el solo de repente Un tercero. sí puedes reclamar y después pagar? ¿Y por qué en el orden de pago tienes que pagar primero? ¿Por qué? El orden de pago es, como usted mencionó, que ha sido voluntario. Tú mismo. Claro, en cambio, el sol de Pero, ¿qué repente pasó? es ¿Quién un es el que tercero, determina? es el tercero que determina. Tercero. 30.000 de agua, yo Lo saco un tercero. un tercero, entonces ahí sí tienes derecho a reclamar. Pero si tú mismo has reclamado, ¿cómo? Perdón, tú me vas a declarar, ¿cómo estás a reclamar? Salvo que pase algo. Error. Error, ¿no? Claro. Pues, levante la mano los que nunca se han equivocado. Aparte, pues, los hace Me equivoco, claro, su jefe de amor. excepto una vez, dice, ¿no? Cuando creyó que se equivocó. Justo, Entonces, saquen cero. puede ser que se equivoque, como pujo cuando sopla las preguntas. ¿Qué pasa? Como pasó con ese contador que le puso 3 ceritos de maíz. No, eso no puede nada, dice. En vez de 1.400, puso 1.400.000. Contadores. Nada más que el único que sale a la izquierda, el que sale a la derecha. En ese caso, la ley dice, cuando es manifiestamente improcedente, te has equivocado, pues puedes reclamar, pero no te digas. Y tienes que rectificar tu declaración. Pues corrígela. Si tú rectificas y reclamas los 20 días, entonces se suspende. Porque te puedes equivocar. Pasa. ¿No? Te pasa lo que pasa. Esa es la excepción de la orden de pago. Lo normal es que tengas que pagar. Y eso no es solo de repente porque es tu propia autodeclaración. ¿De acuerdo? Entonces, el solo de repente es, primero pague, después reclame. Está proscrito hace más de 20 años. Por un caso de 60 soles. Y cuando la municipalidad de Surquillo dijo, no es vivo, ya ok. Ok, el reclamo es gratis. Pero te voy a poner una tasa de 40 soles. Tasa, sí, si quieres reclamar 40. Y el Tribunal Constitucional nuevamente dijo, no. Tampoco. Ni tasa, nada que restrinja el derecho a cuestionar. Por los créditos. Y el derecho a imputar. El derecho a defensa debido al proceso. Eso es el concepto que sale detrás del solo de repente. Y el último, a pedido de Cusco también. Cusco yo también. Un cosa que nota todo. En esta,
Sí, en esta sí no se confunden ni se equivoquen. ¿No? Se le cruzan las preguntas a mí. Ya renuncias. Le doy todas falsas para ver si Funcionamiento. A ver, ¿qué cosa es la reforma imperio o reforma peor o reforma peyorativa? ¿Qué es eso? Pero tiene que decir los tres. Reforma imperio, Qué complicado. reforma peor y reforma peyorativa. Si pueden los tres ya tienen un punto. Que no se puede agravar más, o sea, no se puede multar más la situación del contribuyente. Al reclamar. Yo le conté en los 90s, cuando el Código Tributario se modificó en 96, por ahí, decía, en esa época había muchos establecimientos. No había que comprarte porque de contribuciones donde la presión tributaria era 8% o menos, un desastre, se creó una SUNAT. Y entonces, muchas cosas cambiaron y había muchas exigencias y una de ellas era, oye, si vendes un producto o un servicio, tienes que tener comprobante de pago. Y se cerraban establecimientos por muy comprobante de pago. De hecho, eso está hasta ahora. O sea, como norma dentro de la sentencia de infracción. Pero ¿qué pasaba? Iba Giovanna, reclamaba, y como no asistió a clases, reclamó mal. ¿Qué pasó? El reclamo infundado e improcedente. ¿Y qué pasaba en los 90s? Si tú reclamabas un cierre y tu reclamo era infundado e improcedente, lo entramos a los tramos procesales, ¿sabes lo que pasaba? ¿Lo que decía el Código Tributario? La sanción se duplicaba. La sanción se duplicaba. Eso es en los 90s, ¿ah? Ya está derogado. Y también existía el famoso recargo por reclamación inoficiosa. ¿Cómo así? O sea, era algo así como, si quieres impugnar, tienes que ganar. Y el derecho a contradicción es eso. O sea, el debido proceso te dice, pues si tienes que ganar, pero tienes que ganar, ¿ah? Si no, no. ¿Ah? ¿Así te dice? Te corre ¿Así y es? encima te aplico tu. No. O sea, el debido proceso te permite justamente que tú tengas dentro de los elementos competencia, derecho a probar, resolución de medida tentativa de instancia plural, el derecho a contradicción es que tú puedas decir tu verdad. Y finalmente la autoridad dirá si tienes o no tienes la razón. Pero no castigarte porque fue mal. Porque siempre había un castigado pues, en los procesos judiciales, no van a duda, ¿no? Eso se lo. Y el concepto detrás justamente es el. ¿Ah? La reforma impidio, reforma peor o reforma peyorativa. Y el tema sancionar igual. Eso ahora está en la ley 27444, un artículo específico allá. El 238, numeral 5. Y dice que si tú impugnas una infracción de 100, yo Julio César se regresa a base de 200. Pero si estás reclamando por 100, ¿qué pasó? No, es que me encontraron una multita más ahí y me volvieron a. Se les había echado y ya me la detectaron. Dicen. ¿Puede hacer eso? No. Porque la facultad sancionadora y de fiscalización tiene sus etapas. Y eso es como que te fiscalizan, te determinan por 100. Va al reexamen y se han olvidado, ¿ah? Y 150. No pueden hacer eso. Esa facultad de fiscalización está acá. Acá es un reexamen. No se puede agravar. Ni tampoco decir, encontrar nuevas infracciones. No, ya pasó la facultad de fiscalización. Ahí solamente se revisa aquello impugnado. Ese reexamen es solo el asunto controvertido y no se puede agravar la situación. Es parte del debido proceso, es un hecho fundamental, porque además, si Julio César va por 100 y cuando resuelve le dice 150 con nuevas multas, ¿en qué momento tuvo la oportunidad para defenderse de los 50? ¿En qué momento? Eso sigue pasando ahora. No, eso está proscrito. Está proscrito por el Tribunal Constitucional. Si se cuestiona una infracción, ¿bajo qué procedimiento sería? ¿Sí? No, a ver. Las infracciones que se cometen son detectadas normalmente en los procedimientos de fiscalización. Porque lo que se ve es si se ha cumplido con sus obligaciones sustanciales y formales. Sustanciales es el tributo, formales son declarar, comparecer, registrar. Y una fiscalización método. Vamos a 2021. Dice Jimena, 10 infracciones que van a cometidas y que van a notificar. Termina la fiscalización, resolución de determinación, resolución de multa, y entonces a veces puede haber y tú puedes impugnar al final.
Y puede decir, no, yo nunca cometí esa infracción, hacen mal, Y etcétera. esa información sería por proceso judicial. No, ¿qué es lo que nos No, lo que. No, que. Los procedimientos son administrativos. No, por eso, termina Fiscalización. ¿Cómo termina la fiscalización? Con una resolución resolución de de fiscalización, de multa. Acuérdense, operaciones sustanciales, normal. ¿El plazo para imputar cuál es? 20 días, excepto la orden de pago. Y entonces en esos 20 días tienes derecho también a presentar medios probatorios y también te pueden requerir las pruebas, lo que dijimos. Dijimos que si no entregas esos medios probatorios, bajo responsabilidad, ¿te acuerdas, Cusco? Bajo responsabilidad no se van a limpiar, dice. Lo que te requirió no entregas bajo. Pero luego la Corte Suprema que dijo, sí se pueden actuar si yo necesito resolver. Y esa prueba es fundamental, sí se puede actuar. Bajo un principio de plena jurisdicción y de debido proceso, que es derecho probable. Entonces, la reforma en peor, reformatio imperius o reforma peyorativa afecta a dos derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Derecho de defensa y el otro. Debido al procedimiento. O sea, digamos, es digamos, el encabezado, ¿no? El otro es instancia plural. ¿Por qué? Porque si tú eres notificado, fuiste por 100 y saliste con 200, tú dices, ¿y los otros 100? ¿En qué momento me dieron la oportunidad de defenderme? ¿En qué momento? Me han quitado una instancia. Ahí recién al apelar vas a poder defenderte. Oye, pero yo tengo derecho a reclamar el pelado. Me han quitado una instancia. Entonces, la instancia plural y el otro el derecho a contradicción de defensa. Y el derecho a probar también diría yo. O sea, vulnera totalmente, digo, ¿en qué artículo de la Constitución está? ¿103? No, en el 103 está. ¿Qué? El 103 está en la retroactividad. El 130 y. ¿Cómo va a ser el martes? Ya, compartir. No, A las 6 de la tarde dije, no compra, no quiere trae la pizza y Por eso han venido. El día martes, 6 y bueno, trata de llegar porque a veces está haciendo 6:30 puntual porque llega tarde. Secretos de tolerancia, ¿no? De tolerancia. Son 8 páginas cuadriculares que les voy a dar cada uno para que respondan las 14 preguntas que ustedes van a hacer. Tienen 90 minutos. No, yo no voy a esperar, yo no voy a hacer que ya 5 minutos y con llave, ¿no? Estamos grandes por esas cosas. Es responsabilidad de ustedes, pero no les va a alcanzar el tiempo. Entonces más malo les va a doler, te van a tener que hacer terapia después de. Hoy hice polio, doctora. ¿Verdad? Hoy estaba foliando no me duele. Que vos escribí así, porque usted me ha dicho hoja rayada, no alcanza. Hijo de puta. Vean el video de esta semana, Eliana, y el martes. Si ven ese video, tienen muchas posibilidades. O si no el video, Hoy le explicó el sí, por eso no pasa justo. Busco hay que pasarle la pizza. escrito, que sacamos un plomo. todo. En esta sí le hacemos cupo. Ahorita sí. En esta sí. Como padrino. Son 4, 6. Como padrino. ¿No? Son como 30, ¿no? Ha venido la mitad. Decía el profesor, la vida no va a jalar. Van a decir que se ha hecho de repente, van a decir que se ha hecho de repente Solo de repente. en orden de pago. Van a decir que se hizo de repente en orden de pago. Racionamiento. Puro latín lo voy a poner ahí. Base legal, el número del informe, 82-2003. Y doctores, vamos al martes. Estudien, tienen 2 feriados, ¿ah? 2 feriados, ¿no? El viernes una. El lunes es privado y público, El lunes es todo, ¿no? El lunes en general. El viernes es Ay, Estado. Mañana se trabaja, ¿no? El martes 6:30. O sea, digo que ya 8 de la noche. 90 minutos.
Oye, tiene su nota ya.